La iglesia cristiana frente a sincretismo, ¿sale? ¿Nosotros qué somos? Y la iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces vamos a abordar qué es el sincretismo, ¿no? ¿Qué pasa con este tema? Que se oye interesante, pero a veces no sabemos qué es, ¿verdad? Hoy vamos a aprender juntos. Bueno, vamos ahí al libro, viene una cita. ¿Qué cita es? Vamos a Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, ¿verdad? ¿Qué versículo? Del 8 al... Ok, muy bien. Colosenses capítulo 2, del verso 8 al 10. Le voy a dar lectura, usted sígame, por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de y huecas sutilezas, según las tradiciones de ¿quién? Conforme a los rudimentos del mundo y no según, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis ¿qué? Que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sale? Hasta ahí vamos a dejarle. Entonces, de aquí vamos a resaltar, el pasaje nos habla de la plenitud de la vida en Cristo. Y nos hace una advertencia en el versículo 8. Mirad que nadie os engañe. ¿Con qué? Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y en la actualidad, ¿qué vemos alrededor de nosotros? Dígame. ¿Vemos pensamientos nuevos? ¿Vemos filosofías? Que bien nos dijo el conferencista anterior, el hermano Abel, que no hay error diferente o engaño diferente, ¿no? Ha sido los mismos engaños desde el tiempo pasado hasta hoy en la vida futura presente. Pero estos engaños han sido cada vez más fuertes y han tenido un auge muy fuerte en la iglesia cristiana. ¿Por qué? Vamos a empezar. Dentro de la palabra sincretismo, hoy vamos a saber qué es el sincretismo, ¿sale? Viene ahí, ¿qué es sincretismo? Ahí viene el original griego, que está como dice ahí, ¿qué es? Sincretismos. Ahí viene la traducción en griego. ¿Qué significa esto? Bueno, esta palabra se compone de tres raíces. Vemos un con, un cretense y una doctrina, ¿sale? En las palabras que ven ahí son sin, criti y ismo, ¿sí? Ok, vamos poco a poco. Si pudiéramos darle un sinónimo a este término de sincretismo, podríamos decir que es una mezcla, es una fusión, es cohabitar, armonizar, conciliar, amalgamar, asimilar, para formar ¿qué? Una nueva tradición. Y la más que vamos a estar utilizando hoy, o sea, todos estos términos van enlazados al sincretismo. Podemos llevarla al término, es una mezcla. Si pudiéramos definirla secularmente, en la siguiente diapositiva, encontramos que se trata de un suceso cultural por el cual dos sociedades distintas acaban por compartir o unir dos o más rasgos de origen diferente. Y en otras palabras se le ha dado una definición de una coalición de dos adversarios contra un tercero. Entonces, en otras palabras, ya aterrizando un poquito más el concepto, quiere decir que es una mezcolanza, es una mezcla de dos formas de pensar diferentes que congenian mutuamente para lograr una adhesión. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. ¿Qué más encontramos?
Vamos a la siguiente diapositiva, ¿sale? Hay algunos ejemplos que nos van a ayudar a poder aterrizar más el sincretismo. Vamos a Colosenses 2:8, ahí mismo. Lo leímos en un inicio, ¿no? Mirad, y usted ya se sabe lo demás, que nadie os engañe por medio de ¿qué? Filosofía. Ok, ¿qué estaba pasando con la iglesia de Colosas? ¿Sí? ¿Se estaba predicando el evangelio? Sí. Pero también se estaba infiltrando dentro de esta iglesia una filosofía, un pensamiento que va mucho de la mano con el misticismo. Y también se estaba infiltrando entre ellos algo que se conoce como gnosticismo, ¿sale? Un conocimiento que es creer, que es pensar a Cristo de la forma que yo quiero, ¿sale? Entonces, ¿qué se estaba predicando? Pues había falsos profetas dentro de la iglesia de Colosas que estaban predicando el evangelio, sí, pero también estaban predicando huecas y vanas filosofías. O sea, ¿qué se estaba predicando? Engaño, ¿sale? Una doctrina falsa, una doctrina herética. Hoy en día, ¿qué pasa en la actualidad? ¿Qué escuchamos en la mayoría de los púlpitos? Que no están respaldados por la palabra de Dios y la sana doctrina. ¿Qué hay? Humanismo, ¿sale? El humanismo es una vertiente de moda total. Ahorita en unas diapositivas más adelante vamos a definir qué es el humanismo y cómo puedo detectar el humanismo. ¿Estoy practicando humanismo? Y vamos a decir, es interesante el tema que se abordó anteriormente y fíjese cómo se relaciona. En cuestión de todas estas figuras, ya lo mencionó, la parte de los huesos, la parte del ombligo, la parte de el cabello, todos estos objetos son conocidos como superstición. ¿Y qué es superstición? La superstición viene muy enlazada con el misticismo, y el misticismo radica en darle un poder a algo que no lo tiene. Y esto pues lo unimos con la religión tradicional. Usted sabe, esto es más para ejemplificarlo y darle un poquito de más fuerza. ¿Qué pasa con la religión popular? ¿Han escuchado que se pone ahí la herradura en la puerta? ¿Han escuchado, por ejemplo, de las palmas que ponemos? ¿O han escuchado del espejo por ahí? Que para las malas vibras, que el ojo de venado. ¿Han escuchado todo eso? O me van a decir, no, pues yo traigo uno aquí, a ver, alcen las manos. No, dice la hermana, no, yo ya recibí a Cristo y lo entregué a mi, ¿verdad, hermana Lady? Amén, dice, ok. Pero fíjese, cómo todo esto lo vemos viendo como filosofía, como misticismo. Pues todas estas corrientes que las vemos hoy fluir en épocas muy distintivas. La misma cruz, ¿verdad? Se le ha dado un poder místico, un poder en donde se le ha dado esa superstición que no la tiene. ¿Quién tiene el poder para perdonar? ¿Quién tiene poder para salvar? ¿Quién nos dio esa vida eterna, esa redención, esa gracia? Jesucristo, ¿verdad? No nos la dio un objeto, no nos la dio un objeto. Entonces tenemos que centrar nuestra atención ¿en quién? En Cristo. Sin duda van a surgir en la actualidad pensamientos que desaten nuestro interés. O sea, al principio se empieza con la palabra y decimos, no, pues sí, la palabra. Pero ¿qué desató nuestro interés al final? ¿A poco no la superstición? Esto nos enseña, hermanos, ¿en qué estamos centrando nuestra atención? ¿En el punto, en el fundamento o en las cosas sutiles? Está interesante, ¿verdad? Entonces, ¿le seguimos o ahí le dejamos? Bueno, usted dígame, si no yo le paro cuando me diga, ¿sale? Ok, bueno. Dentro de estos, pareciera que el sincretismo es una corriente muy moderna, pero no.
O sea, tiene sus raíces desde más atrás de lo que nosotros imaginamos. Por ejemplo, un Caín y Abel. Uno llevó la ofrenda como quiso y el otro mal. Allá por ahí en Israel, cuando hicieron la dedicación del becerro de oro, ¿verdad? Moisés por allá y ellos agarraron en una pachanga, ¿verdad? Haciendo las cosas como ellos querían. ¿Qué decía Dios? ¿Ya vieron la mezcla? Hagamos nuestros dioses como los de Egipto. ¿Y qué pasó ahí? Agarraron todas sus arcillas, su oro, ¿y qué? Fundieron, empezaron a hacer una mezcla. Y les dijeron: Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Era correcto eso? No, ¿verdad? Esa premisa era totalmente incorrecta. Vemos a Moisés realmente estructurando los mandamientos porque se habían de regir. Y ellos quisieron hacer lo que quisieron, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo estamos? Esto es poco a poco, nos vamos metiendo, ¿no? Un poquito a poquito. Las mezclas, el hacer lo que yo quiero. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos, sigamos. Bueno, otro ejemplo que tenemos, fíjese, hablando en lo secular, dentro de América Latina y África, usted sabe que el hecho de la emigración a otros países va a traer como consecuencia la combinación de culturas. ¿Se acuerdan cuando fue conquistado el territorio mexicano por los españoles? ¿Qué pasó ahí? Una mezcolanza, ¿verdad? Una totalmente fusión. ¿Se acuerdan los sinónimos de sincretismo? Fusión. Entonces, en donde agarraban y para que los indígenas adaptaran las costumbres españolas, disfrazaban, ¿sí? En la cruz, ¿qué pasaba? Los españoles llevaban cruces grandes y dentro de las cruces, los indígenas, para sentirse identificados con sus dioses de idolatría, metían dentro de estas cruces enormes, sus figuras de idolatría. Y es así cuando los españoles, los frailes los hacían adorar, ¿qué pasaba? Pues se sentían identificados porque habían mezclado una tradición española con una tradición del pueblo indígena. Y ellos venían y adoramos a nuestro Dios, creyendo los españoles que adoraban sus creencias, los indígenas estaban adorando las suyas. Entonces esto vemos una conjunción, una mezcla de culturas e ideologías. ¿Se da cuenta qué es lo que lo encabeza? La tradición, que nos dice según tradiciones de hombres. Este pasaje lo vamos a estar utilizando mucho. Otro ejemplo de sincretismo. Hay una Biblia que se conoce como la Maya, el Popol Vuh, fue adaptado igual en la colonización, igual con las costumbres, igual de la tradición popular pagana. Entonces se sentían identificados para no tener problemas, pues chócalas. Vamos a unir nuestras ideas y llevamos a un punto medio. Ni tú pierdes, ni yo pierdo. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado, ¿verdad? Daba un ejemplo. A veces por mantener las cosas en paz dentro de nuestros hogares hemos permitido sincretismo. Está fuerte, ¿no? Okay, para no pelear, para mantener las cosas tranquilas con mi familia, para que no me juzgue que estoy siendo aleluya evangélica, yo voy a su fiesta. Al fin que no voy a hacer nada, ¿verdad? No vamos a hacer nada, ¿verdad? Dice, a ver, okay, pero le voy a evangelizar. Creo que nos daban un ejemplo, ¿no? Apenas hace 8 días de que aquel joven que se va, dice, yo voy a la discoteca a evangelizar. ¿Así?
por ahí usan otro término popular entre los jóvenes, a buscar novia, ¿no? No, ustedes no pueden. No. ¿Cuántos jóvenes? 2. Moni, por favor, hazte para acá. Ok. Entonces se dan cuenta que poco a poco se va filtrando, sin querer queriendo, como dice ahí un dicho popular, aún en nuestra familia. ¿Qué cosas? Sigamos. ¿Hasta ahí vamos bien? Dentro del parámetro cristiano, fíjese que dentro de la historia hubo un personaje que influyó mucho hacia el sincretismo en la iglesia cristiana. Usted sabe que en el libro de Hechos vemos la primera plataforma de la iglesia primitiva, y una iglesia primitiva en crecimiento a base de ¿qué? De ser llenos por el Espíritu Santo, de buscar la presencia del Espíritu Santo. Esperaron una promesa, recibieron ese poder y fueron capaces de salir y predicar el evangelio. Pero, ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué está pasando? Tenemos, después de esta iglesia primitiva, una figura que sobresale. Usted sabe que la iglesia primitiva pasó por un tiempo de persecución, ¿sí? Un tiempo de persecución donde les hacía negar la fe, y los cristianos se mantenían, ¿verdad? Y no la negaban, y eran echados con los leones, y eran tomados como lámparas encendidas, y eran degollados, y eran decapitados, y eran torturados para negar su fe. Y ellos mantenían su fe hasta el final. Aún eran usados como circo, y ellos mantenían su fe hasta el final. ¿Qué pasa? El evangelio empezó a tomar auge, ¿sale? Empezó a tomar auge en Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, hasta alcanzar niveles inalcanzables y filtrarse hasta una ciudad llena de costumbres paganistas o paganas, y esto fue Roma. Llegó el evangelio hasta Roma. Entonces, todo esto vemos, y ¿qué creen que haya pasado en la política si el evangelio estaba creciendo? Cuando sabemos la palabra, ¿qué pasa? Conocemos la verdad, y dice la palabra que la verdad nos hace libres, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a conocer. Imagínense el alboroto de aquellos gobernantes o aquellas autoridades que tenían el control de las naciones. Ahora, pues sus ojos estaban siendo abiertos, y entre ese control, entre los gobernantes, existe un emperador que encontramos con el nombre Constantino. Al darse cuenta de la revolución que estaba ocasionando los cristianos y el dominio que se estaba teniendo a base del evangelio y la predicación, y todas las iglesias que se estaban conformando a raíz de predicar la verdad, que es el Señor Jesucristo, ¿qué predicaban? Que Cristo vino, murió, pero resucitó, y con esto nos dio salvación y vida eterna. Amén. Entonces, aleluya, dicen por ahí, amén. Bueno, toda esta verdad agarró potencia, y entonces la palabra se siguió predicando y siguió expandiéndose. Entonces tocó las bases fundamentales del gobierno. Entonces, al tocar el gobierno, pues es necesario armar una estrategia, como hoy en día, ¿verdad? Cuando el gobierno se siente amenazado, ¿qué pasa? Lanza, por ahí le llaman una caja de humo, ¿no? En donde distraigamos a la gente, porque la gente se está dando cuenta que hay movimiento, ¿vale? Entonces, así pasó ahí, y sale la figura de Constantino. Siguiente, Tania, por favor. Sale la figura de Constantino. ¿Y qué pasa con Constantino? Encontramos ahí que dice Constantino, por ahí su madre muy espiritual recibe una revelación con una cruz, y le dice: por la cruz vencerás. Y también espiritual Constantino dice: no, sí, vamos a agarrar las creencias cristianas.
Pero para que tampoco se molesten los romanos y no se moleste el gobierno, ¿qué creen? Pues vamos a juntarlas también con el paganismo. Y ahí empezó la primera mezcolanza sincrética que le quitó la pureza al evangelio. ¿Por qué? Porque empezó una parte de desvirtuar la verdad. Y cuando la verdad se desvirtúa, surge el error. Y un error nos lleva, por consecuencia, a una doctrina herética. Fíjese cómo se está uniendo todo esto. El sincretismo. Esta idea empezó Constantino y dijo, bueno, vamos a seguir la religión cristiana. Y al parecer parecía muy bueno, ¿no? Porque dice, vamos, ya no son castigados los cristianos. Y fueron libertados de lo que fue la persecución. Pero ¿qué pasa trasfondo, no? Empieza algo que se llamó Edicto de Milán. En el Edicto de Milán, él agarró y dijo, su culto ya lo tienen en libertad, pueden congregarse de manera libre. Pero después de esto empieza un segundo punto, que se llamó algo que le nombramos Concilio de Nicea. Y este Concilio de Nicea ha habido varios muy parecidos, con unas fuentes de movimiento ecuménico. ¿Y qué es el ecumenismo? El ecumenismo viene mucho de la mano con el sincretismo. ¿Por qué? Porque vamos todos a unificarnos en una sola religión. ¿Lo han escuchado? No tiene mucho que tiene este auge, ¿no? No importa si tú eres cristiano, no importa si tú eres católico, no importa si tú eres testigo de Jehová o si tú eres mormón. Dios es el mismo. ¿Será esto verdad? ¿Se dan cuenta cómo el sincretismo y sus olas empiezan a tocar a todos? Vamos a la siguiente. Dentro de esta parte que Constantino fue mezclando y empezó a quitarle la pureza y empezó a juntar esa cultura, esas ideas, esa mezcla, empezó a amalgamar el paganismo y el cristianismo, imagínense, fíjese, y empezó a hacer este auge tan fuerte. De ahí se dice que es las vertientes de origen católico romano, un paganismo fuerte. ¿Por qué? Vemos, no se vayan a espantar, solamente son ejemplos, ¿vale? Vemos, fíjese, cómo Constantino llevó la parte del sincretismo a toda la parte del gobierno y la parte del pueblo cristiano y la parte de los romanos. Había cultos, por ejemplo, dentro de los romanos y griegos, había adoración a algo que se llamaba Isis, ¿sale? Isis también traducido como Madre de Dios, Reina del Cielo, ¿a esto qué le suena? No me vayan a salir aquí con sus oraciones. Ok, nos suena, o sea, esto fue empatado totalmente en la raíz del catolicismo, o sea, religión popular, acerca de la guadalupana. ¿Cómo es conocida la guadalupana? Igual, ¿no? Entonces, empatan esa tradición pagana con algo en religiosidad. Otro ejemplo aquí, muy fuerte. Esa, fíjese, Isis era una diosa egipcia, ¿sale? Entonces, esa la llevaron a empatarla culturalmente con el catolicismo pagano, ¿sí? Entonces, ahí ese es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, así de manera global. Había dioses, esta parte de aquí, si ven, es un toro. Esta corriente se llama mitraísmo, ¿sale? El mitraísmo, ¿qué quiere decir? Agarran y toman el toro, la sangre en sacrificio. Entonces, esto se empata con el paganismo de la iglesia popular, algo que se llama transustanciación. ¿Qué hace? Usted sabe que hay una herejía que maneja la iglesia tradicional, en donde hacen el partimiento de la hostia como cuerpo de Cristo y piensan en que cada repetición de misa es como sacrificaran nuevamente o hicieran el sacrificio de Cristo. Fíjese, qué fuerte herejía, ¿no? Entonces,
Esta parte la copian ellos del paganismo, ¿no? Traer una cultura de mitraísmo, ¿sale? Eso es otra. Y muchas otras, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que la parte de Grecia, la parte de toda la parte de Europa, hay mucho énfasis hacia idolatría de el agua, el cielo, el sol y todo eso. Por ahí se conoce como adoración a la madre tierra. Y esto es copiado hacia la cultura también mexicana, pues usted sabe que había Dios de la fertilidad, Dios del amor, que Júpiter, que Neurón, etcétera. Entonces, fíjese cómo se va mezclando este paganismo. ¿Hacia qué? Hacia todo lo puro. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí me estoy dando a entender? Okay. Siguiente. Y esto nos lleva, a raíz de toda esta ejemplificación, llegamos a un escenario muy fuerte a raíz de toda esta filtración de tradición, cultura, pensamientos filosóficos. Y esto nos lleva a una escala, ¿qué dice ahí? Una escala polimentalista. ¿Qué quiere decir esto? Varios pensamientos unidos. Y esto nos va a traer como consecuencia que tenemos, a raíz de un mundo globalizado, un sincretismo. ¿Y a dónde va a abarcar este sincretismo? Pues vamos a tener sincretismo, ¿en dónde? Usted dígame. En la religión. Eso es otra vez. Entonces tenemos ese impacto en la teología, en la filosofía, en la religión, en la moral y hasta en la música. ¿Se ha dado cuenta cómo las corrientes han sido contaminadas? En la religión, pues ahí a raíz de un ecumenismo, ¿no? Vamos a llevárnoslas en paz. ¿Han escuchado el término en paz? Un gobierno en paz. Y aquí vamos filtrando un poquito más de terminología, que esto nos va a llevar, el sincretismo nos lleva a otro escenario, un escenario de una teología moderna que estamos viviendo actualmente. Siguiente, por favor. Hay una hibridación de pensamientos, o sea, tenemos esa mezcla de varios pensamientos que atacan con el sincretismo a la moral. Y han surgido frases que van enfocadas al pragmatismo, como estas. ¿Cómo identificamos el pragmatismo? Fíjese, usted ha dicho, espero que no, ¿el fin justifica los medios? ¿El fin justificará los medios? ¿Qué piensa? ¿Por qué no? Y esto se define cualquier medio utilizado para lograrlo es válido. ¿Sale? Y tenemos otra frase muy popular dentro de las frases pragmáticas o de lo práctico. Todos los caminos nos llevan a Irán. Sí se lo saben, ¿no? A ver, ahora una cita bíblica, por favor. Este dicho indica la posibilidad de conseguir el mismo objetivo por caminos distintos. El relativismo. ¿Han escuchado esta parte? Cada quien es libre de escoger sus propios gustos, bajo sus propios criterios, desechando ¿qué? Aún las verdades bíblicas. Y una última parte, ¿no? Nada es absoluto. Ahí una frase popular ¿de quién? De Albert Einstein. Primera de Corintios 10, 23 al 33. Vamos ahí. Quien la tenga le da lectura, por favor. 10, 23 al 33.
Aquí dice, todo nos lleva a lo que yo elijo. El fin justifica los medios. ¿Qué nos dice la palabra? Haced todo para la gloria de Dios. ¿Quién lo tiene, por favor? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Sí, hasta ahí. Vamos, gracias a hermano Abel. Aquí tenemos algo muy peculiar. Quise agarrar más enfatizado un sincretismo moral hacia un ejemplo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué está pasando? En la actualidad vemos tendencias muy modernas que deberíamos de estar totalmente en contra. ¿Y qué está pasando con nuestra postura como iglesia cristiana? ¿Vale? Dice el sincretismo, ok, para estar pues sin fricciones, vamos a meter la ley de convivencia, ¿verdad? Vamos a meter, ¿qué más? La legalización del aborto. Al fin que el fin justifica los medios. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Quitar la vida será justificable? Es que tengo que terminar mi carrera. Es que me estorba. Es que no tengo dinero. Es que, ¿por qué no se guardó la santidad para el Señor? ¿Ah? Fuerte. ¿Creen que dentro del pueblo cristiano se meta esto de la moral? Se han escuchado casos en donde uno le dice al otro, pues el aborto, tengo que terminar mi carrera. Está fuerte, ¿verdad? ¿Seguimos con esta tristeza? No, ¿verdad? Gálatas, ¿qué dice Gálatas? Ay, Tania, no, todavía no. 5:21. ¿Quién me ayuda? A ver, hermano Juan Carlos. Lo bueno que me sé sus nombres. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, entonces vemos la Biblia que es tajante en esto y enfatizando el otro término, hace todo para la gloria de Dios. Ninguna busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar, nada por los motivos de conciencia, porque el del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo es invitado y quiere ir de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ok, ahí vamos. El 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ay, ya me cortaron la inspiración. No hagas eso, Rubén. Bueno, rápidamente, aterrizamos esto. Se ha soltado una corriente muy fuerte en la teología moderna. Ahora sí, la siguiente, que nos provoca una alerta fuerte. Esta alerta nos habla de que estamos viviendo en un mundo, ¿se acuerdan que al principio tocamos el término desde abajo hacia arriba? Vamos a analizarlo un poquito. Estamos viviendo un mundo lleno de humanismo y dentro del humanismo hay 5 pilares importantes. El primero, la globalización. ¿Qué nos lleva a una globalización? ¿Sale? Nos lleva a una economía, a un orden, a estadísticas previas. También dentro del humanismo tenemos ateísmo, todo lo que niega a Dios, la evolución, la amoralidad, el hombre autónomo. ¿Qué dicen estas corrientes? No necesitamos de Dios. Y esto nos lleva
hacia una plataforma de teologías modernistas, como son lo que encabeza todo, y aquí la hermana Mari ya estudió acerca de esta parte, ¿no? Todo lo que es nueva era. Una nueva era disfrazada de una teología y una interpretación bíblica, ahí, que es obsoleta. ¿Qué quiere decir esto? Ya pasó de moda, ya no tiene valor. Qué fuerte, ¿vale? Una teología de la liberación, que es más importante la parte social, la parte humanista, etcétera, etcétera. Una teología latinoamericana que lleva en sus filas el ecumenismo, ya abordamos un poquito, que lleva en sus filas todo esto encabezado hacia la nueva era, fíjese, una parte de ideología panteísta, en donde dice que todos somos dioses y que no necesitamos de la salvación, porque la salvación está en ti mismo. Y si seguimos con esta lista y concluye, ¿no? No necesitamos a Jesús. Y esto encabeza a que se está preparando a través de la nueva era, a través de las teologías modernas, a través de la corriente sincrética, algo que se conoce y que ha sido muy repetitivo por un gobierno, que es el nuevo orden mundial. ¿Qué es esto? El nuevo orden mundial nos va a llevar a una conclusión de que el mundo necesita un gobierno, una moneda, o sea, una forma de llevar la finanza, y una sola religión. No importa que se hagan las combinaciones que quieran, la cuestión es llevar la fiesta en paz. Al fin, que el fin justifica los medios y todos los caminos nos llevan a Roma. Fuerte, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice segunda de Tesalonicenses 2, 1, 12? ¿Qué nos dice primera de Juan 4, 1, 6? Eso se lo va a llevar de tarea por cuestión de tiempo, pero nos habla todo del escenario presto para la venida del anticristo, el hombre de maldad. Y estúdienla, porque luego les voy a preguntar, a ver, hermano, ¿de qué entendió? Ok, sigamos. Fíjese que un dato curioso, tomando la plataforma del ponente anterior, acerca de las religiones y sectas, todas las corrientes heréticas y grupos sectarios. Ya me vino Rubén a hacer presión, déjenme apuro. Ok, fíjese, todas las sectas buscan atacar estos puntos importantes. Dios, niegan la Trinidad, niegan todo lo que es Dios. La Biblia, le dicen la Biblia es obsoleta, o ocupan la Biblia más otra fuente de autoridad. Muchas de estas doctrinas no creen en la salvación, por eso derriban el argumento de la obra del Señor Jesucristo. ¿Sale? También ahí vemos el pecado. No hay que hablar de santidad. Ya no se habla de santidad. Fuerte. Y la otra, la vida eterna. Pues si no creen en una salvación, pues por consecuencia no hay nada. Esta plataforma está siendo presta para un nuevo gobierno. ¿Sale? Y vemos citas que pues nos contradicen todas estas aberraciones, todas estas corrientes heréticas, como es primera de Timoteo 2:5. Ahí están para que usted se las lleve como medio de defensas, porque hay solo un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre, ¿no? Hechos 4, 12, ahí por ahí hay uno. Ajá. En ningún otro hay salvación. Usted conoce estos pasajes, ¿sale? Ahí en Timoteo también vemos que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sale? Efesios nos lleva a que tenemos un edificio, una roca segura, un fundamento seguro, un ángulo, que esta es la plenitud que está en Cristo Jesús. Gálatas nos dice, mas si aún un ángel del cielo viniera y te dijera un evangelio diferente, sea
anatema, ¿verdad? Y otra ahí tenemos, 1 Timoteo, en los postreros tiempos vendrán quienes te quieran, espíritus engañadores, ¿verdad? Que con artimañas y huecas sutilezas buscan que caigas ¿en dónde? En el error. Fíjese, todo este mundo de sincretismo, todo este mundo de unificación está creando una plataforma aparente de paz, de conciliación, de mezclas, que nos lleva ¿a dónde? A una perdición total. Vemos, y los cristianos, ¿qué decimos? No? Pues, ¿qué pasa ahí? Aquí no pasa nada. Todo está bien, nos la llevamos relax, venimos al culto, adoramos, nos falta más expresión en la adoración, dice el hermano, a ver, escuchamos la prédica y nos vamos a casa y nos guardamos. ¿Eso fue la gran comisión? ¿Estamos cumpliendo? Fíjese, a esto aunado de que las instrucciones precisas que nos dio Jesucristo para llevarlas con ayuda de la promesa del Espíritu Santo, tache guarache por ahí dice, ¿no? A eso auméntele una corriente que se está dando dentro del pueblo cristiano. Última diapositiva ya, bueno, 2. Que encontramos unas infiltraciones en la iglesia a través del sincretismo. Hay 2 movimientos muy fuertes y 2 olas. Una a través, ¿nosotros qué somos? ¿Pentecostales? No, sí se nota, ¿eh? Ah, sí. Y otra corriente muy fuerte que es el carismatismo. Nos hemos ido sobre la vertiente que la iglesia pentecostal nació en Hechos 2. Ahí se lo dejo de tarea, ¿vale? Eso es puntos continuación en otra conferencia. ¿Será o no será? ¿Vale? Ok, bueno, tenemos pentecostalismo y tenemos carismatismo. A raíz de esto se ha hecho una mezcolanza a través del sincretismo, como vemos en esa flechita, y ha creado un escenario modernista, enfocado a varias teologías, que se llama neopentecostalismo, ¿sale? Y este nuevo pentecostalismo se ha infiltrado a través de un abuso, fíjese, de los dones del Espíritu Santo, abuso de los ministerios, y ha dado origen al surgimiento de nuevas corrientes doctrinales, como son ahí, le eché en la mezcla en ese botecito. ¿Qué corrientes han surgido a base de este sincretismo? Confesión positiva, tú declara y será hecho. Polvo de oro, ahí échenos unos poquitos, ¿no? La unción en objetos determinados como chicles, agua, saco, zapato, ahí les va mi zapato. Doctrina de la prosperidad, ¿sale? Tú igual confiesa que vas a ser rico y mañana te aparece. ¿Será? Suele suceder, lo dejo de tarea. Corrientes místicas, metafísicas y supersticiosas que dan poder a objetos que no lo tienen. Y todos son mezclas con paganismo, pero ha surgido de la infiltración tanto del pentecostalismo como el carismatismo. ¿Qué hacemos como pueblo de Dios? ¿Seguimos estas corrientes? Ay, no me espante. Bueno, tenemos grandes desafíos como iglesia cristiana. Y ahora sí, la siguiente, y así 2 horas después, y la hermana sigue. Ok, rápidamente. Tito nos lleva a algo muy especial. Como iglesia cristiana nos enfrentamos a desafíos muy grandes a raíz de todas estas corrientes. ¿Qué necesitamos dar o tener dentro de nuestra iglesia? Fácilmente, Tito también se lo lleva de tarea. Capítulo 1, 2 y 3. Tito nos habla, qué curioso, en este libro nos habla de la iglesia de Creta. En este capítulo, en Tito, nos habla acerca de los cretenses. Y fíjese qué curioso, el término sincretismo proviene de aquí, de los cretenses, sincretismo, ¿sale? Sincretizar.
es lo que hacían los cretenses dentro de la iglesia que se le encomendó a Tito. Hacían una mezcolanza, ¿sale? ¿De qué? De lo puro y lo profano. Decían, yo soy evangélico, yo llevo la palabra de Dios, pero sus actos lo negaban. Y la palabra de Dios lo dice. ¿Ah? Tito, necesitamos, ¿qué le mandó a hacer Pablo a Tito? Es necesario que capacites líderes llenos de fábulas. No, ¿verdad? Líderes llenos de cuentos, líderes llenos de humanismo, de psicología, lotería. No, ¿verdad? No, necesitamos líderes llenos de la palabra de Dios. Y así lo estipula este libro en Tito. Vienen los requisitos para que el que quiere obispado, y requisitos grandes. Y después viene que se enseñe la sana doctrina. ¿Por qué? Porque eran conocidos como glotones, como mentirosos, etcétera, etcétera, una lista grande, ¿no? En donde con sus actos negaban totalmente la eficiencia del evangelio. Entonces es importante nuestro fruto, es importante el reflejo del testimonio. Sí, muy importante. Someternos a Dios con vidas regeneradas y renovadas, y volvemos a este punto fundamental, por el Espíritu Santo. La regeneración y la renovación conllevan esa parte que Jesús hace en nosotros cuando nosotros aceptamos esa obra y decimos, hasta aquí. Yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, y mi vida tiene que ser regenerada a través de una santificación. Pero tenemos una santificación posicional y una santificación progresiva, que es día con día, una vida entregada al Espíritu Santo. Señor, necesito más de ti, de tu presencia, de tu amor, de esa ayuda. Necesito esa guianza, vidas llenas del Espíritu Santo. Porque los cretenses no querían ser gobernados, querían privilegios, pero no obligaciones. Querían nombramientos, pero no dar testimonio. Querían tener todo el privilegio, pero no acatar órdenes. Fuerte. Combinaciones, sincretismo. Y esto nos lleva a algo muy hermoso que empata como último desafío que tenemos como iglesia. El congreso de hoy, la última, Tania, nos habla acerca, tenemos ahí Romanos, ¿verdad? Esa sí la vamos a leer, Romanos 11. Fíjese, con esto vamos a terminar la primera parte. Romanos 11. Fíjense, le voy a dar lectura ahí, sígame. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo libro silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron despegadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios
para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y qué bonito, en la semana viniendo, este tema se ha traído desde casi inicios de año, tiempos de fructificar. El Señor me traía así en la semana, de repente en los tiempos devocionales, en donde estamos haciendo nuestras cosas personales, venía esa palabra olivo, olivo, olivo. Y llevando a esta parte de Romanos, fíjese, el olivo es este arbolito que dice que genera una raíz que crece en tierras desérticas, en tierras con extrema sequía, pero este arbolito tiene buena raíz porque lucha con todas esas adversidades para crecer. Y a su vez dice que serán injertados olivos silvestres. Y sin duda, hermano, a esta raíz van a llegar esos olivos silvestres. Pero tienen que ser injertados a profundidad en la raíz. Y esa raíz es el fundamento perfecto que es Cristo. Es el amor. Y aquellos que ya están, pues tienen que permanecer. No sea que puedan ser cortados por no querer nutrirse de la raíz. Y estas raíces de olivo, hermano, fíjese, tienen hojitas. Estas hojitas que dice que por medio de la savia son nutridos. Y la punta de la hojita, y más o menos ahí al inicio se encuentra la parte que se le conoce como savia. Y ahí reciben de la raíz los nutrientes para crecer y formar aceitunas. Y estas aceitunas hay de dos tipos. Todas tienen que estar encajadas para dar fruto en la raíz. Y a su vez dan aceitunas verdes y aceitunas negras. Las aceitunas verdes ayudan en el proceso del aceite. Entonces a esto lo ejemplificamos que dentro de nosotros hay esas aceitunas verdes que reflejan al mismo Espíritu Santo en sus vidas. Y tenemos esas aceitunas negras que reflejan un fruto de madurez. Entonces dentro de este olivo tenemos esas aceitunas negras, que entre nosotros hay frutos también de madurez. Pero es necesario seguir afianzándonos en la raíz, que es el fundamento, y este es Cristo. Sin ahí somos esos olivos, y van a venir olivos silvestres que necesitan ser injertados con sana doctrina, con líderes llenos del Espíritu Santo, con líderes llenos de sana doctrina, con líderes capaces de enfrentar aún a falsos maestros, con la característica de estar bien infiltrados. Cierre sus ojos un momento.